Shalom, Javerim. Estamos cerca de Yom Kippur, el Día del Perdón. Estamos cerca de Sukkot. Y estamos también muy cerca de leer la última parashá de la Torá, la última parte de la Torá, que empieza contándonos la bendición que bendijo Moshe antes de su muerte. Tenemos entonces que reunir todas estas tan importantes épocas que estamos, como dijimos, Yom Kippur, el Día del Perdón, Sukkot, el día que salimos y construimos la Sukkah y comemos fuera de nuestra casa. Salimos, como dicen nuestros sabios, de un hogar, keva, de un hogar fijo, a un hogar extraño o un hogar no fijo, que se arma y desarma en 7 días, 8 días. Y después tenemos la alegría, Simchat Torah, con la Torah, que leemos la última parashá y terminamos durante el año, se termina de leer toda la Torah. La Torah nos cuenta aquí que esta es la bendición que bendijo Moshe, hombre de Hashem, al pueblo de Israel antes de su muerte. Empieza la Torah contando: Hashem mi Sinai ba, Hashem vino del monte de Sinai, וזרח משעיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מרבבות קודש מימינו אשת למו. Cuenta como Hashem vino a darnos la Torah en el monte de Sinai. El pueblo de Israel recibe la Torah por intermedio de Moshe. Torah tzibalanu Moshe, la Torah que nos ordenó Moshe. La heredó el pueblo de Jacob, la congregación de Jacob. Se juntan, Va'hi Shurun Melech, el pueblo de Israel recibe el yugo de Hashem, el reinado de Hashem, Asef Rasheam, cuando se juntan todos los importantes, los del pueblo de Israel, junto con todas las tribus, con todo el pueblo. En ese momento Moshe empieza a bendecir a los hijos de Jacob, Reuben, Shimon, Leví. Vamos a hablar un poco de lo que nos dicen nuestros sabios, una discusión que hubo entre Moshe y los antepasados, el primer ser humano, Adam Rishon, Noach, Abraham, nuestro padre Abraham, Yitzhak, Jacob. Dice así: ¿por qué tuvo la suerte? ¿Por qué tuvo el mérito Moshe de haber bendecido al pueblo de Israel? Porque él se elevó más que todos. ¿Cómo puede ser? Así es, dicen nuestros sabios. Vino el primer ser humano, Adam Rishon, y le dice a Moshe: soy yo mejor que vos, más grande que ti. Yo fui creado con el Tselem de Hashem, yo fui creado por intermedio de Hashem directo. Está escrito: Vayivara Elohim et Adam betzalmo, crea Hashem a la persona, que es el primer ser humano, como su figura, con su figura. Le dice Moshe: aunque sea que no soy como vos, de todas formas, yo me elevé más que ti. Vos, el honor que Hashem te dio, la iluminación que Hashem te dio, la perdiste. Pecaste comiendo del árbol de la sabiduría y perdiste lo que Hashem te dio. Como está escrito: fuiste comparado a un animal en ese momento que Hashem se enojó y te echó del paraíso. Te sacó toda la fuerza, sacó toda la iluminación. La iluminación de mi cara que me dio Hashem cuando nací, quedó conmigo hasta el último día, como está escrito: no se cerraron sus ojos, la iluminación de su cara quedó hasta el último día. Lo mismo pasa con Noach. Noach le dice a Moshe: soy más grande que vos porque yo me salvé del diluvio, del Dora Mabul. Le dice Moshe: yo me elevé más que ti.
Vos te salvaste a tú mismo, pero no tuviste fuerza de salvar al mundo, a tu generación. Yo salvé a mí mismo y a toda mi generación cuando pecaron en el Egel, en el ternerito, que se aposternaron a él. Hashem se puso furioso y quería destruir a todo el pueblo de Israel, como lo destruyó al mundo en el diluvio, y yo lo salvé. Como está escrito, Vinahem Hashem a la raza, arrepintió a Hashem del mal que habló para hacer a su pueblo. Más dice Abraham, le dice a Moshe, nuestro padre Abraham, yo soy más grande que ti, daba de comer y tomar a todos los que pasaban por mi casa, por mi lugar. ¿Cuántos favores hice con el mundo? Moshe le dijo, me elevé más que ti. ¿Por qué? Porque el man, cuando el pueblo judío estaba 40 años en el desierto, 40 años les cayó comida, el man, esta comida que le caía de los cielos, y por mí comían el man. Significa 40 años seguidos estuve alimentando al pueblo de Israel. Yitzhak, el hijo de Abraham, viene y dice a Moshe, soy más grande que ti, yo puse mi cuello en el Mizbeach para que me acerque como ofrenda a Hashem cuando Hashem le pidió esto a mi padre. Moshe le dice, yo me elevé más que ti. Vos viste la iluminación de la Shekhinah, de la iluminación de Hashem, la presentación de Hashem, y quedaste enceguecido. Como está escrito, que cuando Yitzhak fue anciano, que los ojos ya no veía más. Se hizo pobre, estuvo ciego. Está escrito, Moshe, que vi la iluminación de Hashem cara a cara. Está escrito al final, Loka ata eno velo naslejo. Nunca, no se debilitó para nada la visión de Moshe Rabbeinu hasta el último momento de su vida. Jacob también le dice a Moshe, soy más grande que ti, yo luché contra el ángel de la maldad y lo gané, como está escrito en la Torá, nos contado en la Torá que Jacob lo venció a Malach y lo agarró y no lo quiso dejar volver. No está tanto. Moshe le dice, vos peleaste con el ángel malo en tu patio, en tu hogar, en tu lugar, acá abajo en este mundo. Yo subí arriba, en lugar de ellos, y también me tenían miedo. Como está escrito, Malachet Tsebaot Yedudun, Yedudun. Los ángeles temblaban cuando Moshe Rabbeinu, Moisés, el rabino, subió para recibir la Torá. Por eso dijo el rey Salomón, ya el rey Salomón no discutió más con él. Rabot Banot Asuhai, muchas chicas hicieron mucha fuerza, muchas cosas fuertes, grandes. Veat, pero vos, Alita al-Kunah, subiste más que todas. Le dice a Kadosh Baruj Hu, al ser que Moshe se elevó más que todos los demás, él va a ser que va a bendecir al pueblo de Israel. Acá tenemos, entonces, una demostración, una explicación que nos explica nuestros sabios en el Midrash Rabbah, cuál es el motivo que Moshe Rabbeinu tuvo el mérito de poder bendecir, transmitir la bendición de Hashem al pueblo de Israel. La fuerza de él, como él siempre dice, las 7 veces que discutió, Ani it aleti, yo estuve más, me elevé más. Ustedes recibieron de Hashem mucha fuerza. Adam Arishon recibió de Hashem todo lo que tenía. Hashem lo puso en el paraíso, Hashem lo creó él mismo, tenía de lo mejor. Noach tuvo simpatía en los ojos de Hashem y Hashem lo salvó. Abraham, de lo que Hashem le daba de comer a todos. Abraham era millonario. Yitzhak, cuando Hashem ordenó poner su cuerpo y entregarlo para Hashem, seguro que Yitzhak lo entregó. Pero de todas formas, como dice, vemos que aunque fue entregado a Hashem, los ojos de él se debilitaron. Jacob lo mismo. Lucha con el ángel malo, pero acá abajo, Moshe lucha arriba. Todo esto no es que Moshe nació de esa forma, sino Moshe lo que viene a decir, Anit Aleti, yo lo conseguí.
con mis fuerzas. Yo no nací completo y quedé así. Yo nací y tuve que trabajar duro, con Mesirut Nefesh, con mucha fuerza, para conseguir lo que tengo. Hashem dice, de esta forma sos digno a bendecir a mi pueblo, que tu bendición también tiene que ser de la misma forma. No son cosas que van a venir de arriba, sin trabajo, sin hacer nada. Nosotros estamos en este mundo para arreglar nuestros caminos, nuestros hechos, con mucha fuerza. Y para esto es lo mejor aprender de nuestro Moshe, Rabino Moisés. Vamos a traer lo primero que la Torah nos cuenta sobre Moshe y lo último que la Torah nos cuenta de él. El primer hecho de su vida, el primer hecho que la Torah nos cuenta sobre Rabino Moshe es después que había nacido y ya creció y creció en la casa del faraón, rey de Egipto. En esos días Moshe creció, sale a sus hermanos y ve sus sufrimientos. Y ve a un hombre de Egipto pegándole a un hombre judío de sus hermanos. Mira para acá, mira para allá, ve que no hay nadie, lo mata el egipcio, y lo esconde en las arenas. El segundo día, dos personas judías peleándose. Moshe le dice a uno al otro, le dice al mal hombre, Lama takereja, ¿por qué pegas a tu compañero? Le contestan, ¿quién te puso a voz de ministro, de juez? ¿Piensas matarme como mató al egipcio? Enseguida Moshe tuvo miedo y dijo, ya se supo la cosa, entonces seguro que el rey de Egipto se va a enojar y va a querer matarme. Eso es lo primero que la Torah nos cuenta. Está escrito, mira para aquí, mira para allá. El primer hecho que cuenta, sale a ver a sus hermanos y ve para acá y para allá, y ve que no hay nadie cuando están pegándole al pobre hombre, y mata al egipcio. Este es el primer hecho de Moshe. El primer párrafo que él dice es ¿por qué pegas a tu hermano? Cuando vamos a ver en nuestra parashá cuál es el último hecho de Moshe Rabbeinu en su vida, porque Hashem, antes cuando él termina de bendecir, Hashem le pide hacer lo que le vamos a explicar. Él termina diciendo, dichoso seas el pueblo de Israel, ¿quién hay como vos? Un pueblo que la salvación de él está con Hashem, Magen Ezrecha, que es el que te defiende y te ayuda, y Ba'asher Jereb Gabatcha, y que la espada es tu Gabá, Veikachashua y Bejaleja, y se van a debilitar, o se van a agachar delante de vos los enemigos, Beatá al Babotemo Tidroj, y vos sobre sus cuellos vas a pisar, significa vas a dominar sobre ellos. Este fue el último pasuk, la última bendición de Moshe antes de su muerte. Hashem le pide sube Moshe a los montes de Moab, el monte de Nebo, y Hashem le muestra toda la tierra de Israel, diciéndole que ahí no va a llegar. Esta es la tierra que juré a tus padres, a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, diciendo que a la descendencia se la voy a dar. Te la mostré y las viste con tus ojos, pero ahí no vas a pasar, no vas a llegar. Muere Moshe, esclavo de Hashem, en la tierra de Moab, al pie de Hashem, según las palabras de Hashem. El primer hecho de Moshe era salir a ver el sufrimiento del pueblo de Israel. El último hecho de Moshe en su vida era salir a ver la tierra de Israel. El primer hecho de Moshe, las primeras palabras de Moshe era ver para aquí, decirle uno a otro, Lama takereja, ¿por qué estás castigando a tu compañero? Las últimas palabras de Moshe, Veatá al Babotemo Tidroj, y vos vas a poner tus pies en los cuellos de estos reyes.
significa vas a dominar sobre todos. Moshe entra en los caminos al principio, viendo al pueblo de Israel que estaban esclavos en Egipto, y hasta tanto ve como un egipcio quiere matar a un judío. Cuando se va de este mundo, ya tiene el lujo de poder bendecir al pueblo de Israel y lo ver, y qué es lo que está viendo, que todavía no llegó la tierra de Israel. Ahí todavía el pueblo de Israel no estaban dignos de venir, ni llegar, ni hasta hoy en día, hasta la venida del Mashiach, porque ahí va a ser la venida, ahí va a ser la llegada de él, que le va a dar fuerza al pueblo de Israel para quedarse para siempre, de la mejor forma, sirviendo a Hashem como debe ser en la tierra de Israel. Significa Moshe al principio sale y ve al pueblo de Israel y las ve en mala situación. Cuando Moshe ve eso, los trae a la buena situación, que ya puede despedirse de ellos bendiciéndolos. Lo mismo antes de irse del mundo, va y ve la tierra de Israel en manos de extraños. Esta es la tierra que Hashem nos juró a nuestros padres darnos, pero no está a la mano de nosotros. Ni hasta hoy en día está como debe ser. Moshe mira, y ese es el trabajo de él ahora, traer durante los años, durante la iluminación de Moshe, como dice el Zohar, en cada generación y generación, traernos la tierra de Israel a nosotros como debe ser, de la misma forma que nos sacó a nosotros de Egipto. La primera palabra de Moshe era ¿por qué pegás a tu hermano? Y la última palabra de Moshe, y vos sobre los cuellos de los reyes vas a pisar. Moshe ve en esa época que el mal, el egipcio que está subyugándolo sin ningún sentido, quiere matar a este judío, como dice nuestro sabio, para robarle su mujer. Grita, ¿por qué estás? Entonces en ese momento él lo mata, y eso provoca que cuando ve un judío que está pegando a otro judío, le pregunta, Lama takerreja, ¿por qué estás pegando a tu compañero? Significa Moshe ve que está haciendo mal uno a otro cuando no tendría que hacer las cosas así. ¿Cómo puede ser que un compañero está pegándole a otro? Sale de este mundo diciendo, después que arregla ese problema, pone la Torá, pone los juicios, pone los caminos de la verdad, diciendo vos vas a pisar, vas a dominar, sí vas a subyugar al que merece ser subyugado, al que está en categoría menos que ti, necesita estudiar y aprender de vos y encaminarse en buenos caminos. Sobre ese seguro, aunque se llamen reyes, son reyes del Jomriut, reyes de este mundo, vos tenés que dominar y encaminarlos en los buenos caminos de la Torá. Y ese es el último pedido de Moshe antes que salga de este mundo. Nuestros sabios nos dicen que la primera letra de la Torá es la letra Bet, la segunda letra de las letras del hebreo, y la última letra que termina la Torá, el último párrafo de la Torá termina con la letra Lamed. Entre las dos es la Lamed y la Bet, Lev, que significa corazón. Toda la Torá nos viene a nosotros para encaminar en nuestros corazones a Hashem. Veyadata Hayom, vas a saber hoy y vas a contestar y corregir a tu corazón que Hashem es único, que Hashem es tu Hashem, desde arriba para abajo, en los cielos y en las tierras. Esto es lo que nos pide la Torá, esto es lo que la Torá nos quiere enseñar. Y esto es lo que Moshe, por eso, lo último que hace, después que enseñar los caminos de la Torá, viene y nos bendice, para enseñarnos que la condición para recibir todas estas bendiciones es cumplir la Torá que él dijo antes. Y la única forma de cumplir la Torá es enderezando nuestros corazones para ir en los buenos caminos. La persona en este mundo, dice el Shar Efraim, es comparada a un hijo de un rey
que se había enfermado en su pie. Y no había ni un doctor en el lugar que estaba el rey que podría curarlo. No había. Consultaba con todos los doctores, médicos, y no había nadie que lo pueda salvar. Pero escuchó el rey que había en su lugar, en su ciudad, en su país, un solo doctor que él sí podía curar al hijo del rey, pero la única solución era cortarle el pie. El rey siguió averiguando a ver si habría alguna posibilidad cómo salvar a su hijo y al pie de él que no tenga el Haz Shalom que cortarlo. Y escuchó que muy lejos, en otro país, que tenía amistad con él, había un doctor que sabía curar los pies y de enfermedades, y él decía que si le traían al hijo del rey, no hacía falta entonces cortarle el pie. Enseguida el rey mandó con él muchos sirvientes y gente y mucho dinero y piedras preciosas y regalos para este doctor, para que le cure, para el médico, para que le cure este pie. Así fue que el hijo del rey viajó a ese país tan lejos. Cuando llegó ahí, agarra este doctor que odiaba al rey o que no le interesaba, y en vez de curar, agarra un cuchillo y le corta el pie primero, el pie derecho que estaba enfermo, después sigue y corta el pie segundo, le corta las manos y lo manda así de vuelta al palacio del rey. Cuando el rey viene a recibir a su hijo, todo contento pensando que lo curó, y lo ve sin pies, sin manos, la furia que le agarra al rey en ese momento era imposible, que era algo que no se podía dominar. Decía: todo lo que te mandé tan lejos era porque estaba el pie enfermo para que te lo curen y no te lo tengas que cortar. Al final volviste a mí sin pies y manos por ese malvado que fue y te cortó el pie y las manos. Enseguida manda el rey ejército y soldados y mucho ejército para agarrarlo a ese doctor, ese médico malo. Lo trae a su país y le hace un juicio y enseguida ordena hacerlo sufrir y matar. Una matanza muy cruel por el mal hecho que había hecho. Así, dice el Shar Efraim, somos comparados en cierta forma nosotros. El alma de nosotros cuando viene a este mundo no viene porque está pura y completamente, si no hacía falta que vuelva o que venga a este mundo ni de la primera vez. Seguro que hay algo para arreglar en ella, más que hay en todos los pecados, entre todos nosotros. También tenemos que arreglar los pecados que hicieron nuestros antepasados, en especial el primer ser humano cuando comió del Etz Hadat, del árbol de la sabiduría. Seguro que hay varias cosas que venimos a este mundo para arreglar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cuando Hashem manda a nosotros, al alma de Él, al alma pura de nosotros, a este mundo para arreglar, por ejemplo, un pie, una parte del cuerpo, una parte del alma que está mal. Y nosotros, en vez de arreglar las partes arruinadas del alma de Hashem, del alma de nosotros, la devolvemos a Hashem 10 veces más más arruinada de lo que estaba antes. Eso es lo que Hashem nos dice. Te mando tu alma a este mundo, que realmente también todo corresponde a Él, para que la arregles, para que la cures, para que la hagas mejor, y me la devolves 10 veces peor. Para eso la mandé tan lejos. Es comparada a este rey que manda a su hijo con un problema en el pie y le devuelve a Hashem y le devuelve al rey el hijo 10 veces peor. Esto es lo que nos dice el Shar Efraim. El Shar Efraim mismo, para que sepamos quién era un sabio que vivía hace 300 años aparentemente. Un gran sabio,
gran cabalista también, como se ve lo que escriben sobre él. Pero él, el primero de sus caminos, el primero de su vida, se apartó de los caminos de Hashem y fue a hacer negocios y dejó y abandonó la Torá, el estudio de la Torá y aparentemente también el cumplimiento de la Torá. Después de un tiempo fue perdiendo en sus negocios, quedó pobre y encima se enfermó con muchas enfermedades. Decía que cada vez que se enfermaba, se curaba de una, se le venía otra peor, hasta que los conocidos de él pensaban que este hombre seguro se va a morir. Y en ese momento de sufrimientos prometió a Hashem que si lo va a curar, va a volver en Teshuvá, se va a arrepentir de sus pecados y va a poner toda su vida para el estudio de la Torá. Y así encontró un rabino, como él dice, que no le dejó decir quién era el nombre, pero un gran sabio, Mekubal, grande, que le enseñó muchas cosas de la Torá, mucha Torá, y hasta que escribió este libro, Sha'ar Efraim. Y él es el que nos dice estos ejemplos, que este ejemplo tan lindo, que nos explica cómo Hashem manda al alma de nosotros a este mundo para hacerle un arreglo chiquito, y cómo tenemos que cuidar, no ser comparados a este doctor, a este médico que devolvió al hijo del rey que tenía un problema en un pie, sin pies ni sin manos. Seguro que nosotros tenemos que cuidar, devolver nuestras almas de una forma que no sea Has v'Shalom, peor de lo que nos vino, que Hashem nos trajo el alma a este mundo. La solución para todo esto es la Teshuvá, es el arrepentimiento. Como dice Rambam, eso es Teshuvá Gmurá. ¿Cuál es la Teshuvá completa? Este que vino a sus manos, algo que ya se tropezó en él, y lo puede hacer, un pecado que lo puede hacer de vuelta, y se separó y no lo hizo, porque se arrepintió y volvió a Hashem con todo su corazón. No por miedo, no porque no tiene fuerza. Por ejemplo, dice Rambam, vino sobre una mujer en pecado, después estuvo con ella junto y la sigue queriendo y tiene la misma fuerza que tenía antes, en el mismo lugar, de la misma situación, y se separa y no pasa por ese pecado. Esto es un Baal Teshuvá completo, dice Rambam. Esto es lo que dice Shlomo HaMelech, recordar tu creador, Bimei Bachoroteja, cuando sos joven, significa cuando estás todavía con tus fuerzas. Y si no volvió, sino cuando es viejo, cuando es anciano, cuando ya no lo puede hacer el pecado de vuelta. Aunque sea que no es la misma Teshuvá, no es la misma arrepentimiento tan bueno que podría tener antes, de todas formas, seguro que sirve también esta Teshuvá. Seguro que se llama Baal Teshuvá. Y aunque sea hizo toda su vida pecados y el último día de su vida se arrepintió y murió con su Teshuvá, todos sus pecados son perdonados. Como está escrito, antes que se apague el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las Abim a Har Geshem. Significa que vuelva, antes que la persona se quede sin fuerzas y se vaya de este mundo, siempre tiene la oportunidad de arrepentirse de sus malos hechos. Como es, dice Rambam en la segunda halajá, Umay Teshuvá, ¿cuál es la Teshuvá? Abandone su pecado y se lo saque de su mente y ponga en su corazón y llega a la conclusión que no lo va a hacer más y se arrepienta sobre lo que ya hizo anteriormente, hasta que atestigue sobre él Hashem que él hizo una Teshuvá verdadera, que no la va a volver a hacer más este pecado nunca más. Y también necesita arrepentirse y decir con su boca todas estas decisiones que decidió en su corazón. Y no nada más eso, dice el Rambam, el Halajá Gimel. Todo el que se arrepiente con palabras y no decidió en su corazón abandonar el pecado, se compara a uno que entra a las aguas para empurecerse, pero tiene en sus manos un animalito, un sheretz muerto, que lo vuelve a contaminar de vuelta. Por eso está escrito un modé de Ozev, el que reconoce que en el pecado y abandona el pecado, Yeruham va a tenerle lástima a Hashem y lo va a perdonar.
esta es la base de la teshuvá, como dice el Rambam. Y la teshuvá se dispersa en muchas cosas, como nos explica el Ramjal en el Mesiat Yesharim. Cuántas cosas que en Shara Nekiut, Midat Nekiut, cuántas cosas que una persona tiene que separarse de las averot, sea de los engaños que uno hace al compañero en sus negocios, sea de lo que sea también de robo que una persona lleva lo que no se merece, lo que no le pertenece, sea lo que sea también en no juntarse o tener relaciones con mujeres que está prohibido, cualquier clase de relación, sea también, como dicen nuestros sabios, aunque sea hablar o mirar, una mujer que no, sin necesidad, sino para tener placer o para llegar a cosas que eso lo puede traer llegar a cosas muchos peores que están prohibidas. Lo mismo cuando en las relaciones que tiene con uno y su compañero, aconsejar malos consejos, el odio, la venganza, el rejilut, los chismes o la yonará, o hablar mal del compañero, jurar en falso, mentir, no decir la verdad, y ni que hablar lo que se llama Hilul Hashem, profanar el nombre de Hashem, cuando una persona hace cosas que no les pertenece hacerlas y lo conocen como un rabino, como un gran hombre, o como un buen hombre, un hombre que cuida la Torah, que cumple las mitzvot, y lo ven haciendo cosas que no pertenecen, que un hombre como él lo haga, aunque sea que no sean pecados, como estar comiendo en la calle de una forma que desprecia el nombre de Hashem. Lo mismo también el cuidar del Shabbat, el Yom Tov, todo lo que está prohibido hacer en Shabbat, cuánto hay que cuidarse el Shabbat de no cargar en lugares que no se puede cargar nada en el bolsillo, no usar todo lo que tiene que ver con electricidad, fuego, lo que sea. Cuántas cosas están prohibidas en el sábado y uno tiene que saberlas para poder cumplir el Shabbat como debe ser. Y el que no sabe, sin querer, pasa y peca cada sábado y sábado. Lo mismo así, en cada cosa que la persona no estudia como debe ser, qué se puede decir, qué no se puede decir, qué se puede hablar, qué no se puede hablar. Seguro que uno se tropieza y pasa por pecados prohibidos. Y este es el momento que tenemos para poder volver en teshuvá y acercarnos a Hashem. Y para esto podemos tener otro ejemplo que trae el Shara Efraim, a un rey que se fue del país, se fue de su país, se tuvo que ir de su país a otro país por un tiempo largo, y encontró y tenía un ministro fiel, bueno, jajam, inteligente, pero muy bueno, y lo puso a él en su lugar para que domine en la ciudad, en el país de él, hasta que pueda volver. Dicen que cuando el rey se fue, después de unos meses, la gente no le tenía miedo o respeto al ministro porque era muy bueno y pensaban que era también tonto y no entendía nada. Entonces no le llevaban mucha bolilla, no lo respetaban, hasta que una vez vinieron unos enemigos que querían luchar contra la ciudad y el rey enseguida cerró los portones para que no puedan entrar. Mientras tanto, la gente de la ciudad tuvieron contacto con los enemigos y le habían asegurado mucho dinero, entonces no le dieron bolilla ni al rey ni a su ministro, abrieron los portones y entraron los enemigos a la ciudad y se unieron con ellos. Mientras tanto, el ministro, que era ahora rey, estaban reemplazando al rey, se quedó ahí solo en el palacio, pero nadie no molestaba, como él aceptó no hacer nada, no molestar, no tenía gente, no tenía cómo luchar, todos se le escaparon. Entonces se quedó solo ahí, esperando que el rey vuelva, puede ser que así pueda solucionar ese problema, porque la gente a él
no se quedaron con él, no fueron bien, no estuvieron con él, se fueron con los enemigos estaban dentro de la ciudad, y él tenía mucho sufrimiento, hasta que escuchó un día, mientras tanto, después que manda cartas al rey, recibe una carta del rey, que el rey está por volver, enseguida cuenta a toda la gente de la ciudad la noticia que el rey está por volver, y en ese momento la gente entiende el error que hicieron. Ahora el rey vuelve con todo su ejército, nos va a matar a nosotros y a los enemigos. Se juntaron todos, en ese momento echaron a todos los enemigos de la ciudad rápido, antes que el rey venga, y arreglaron toda la ciudad, y se prepararon para recibir al rey bien, y también, como ya sabían que el rey sabía, se prepararon para pedirle perdón, y así fue que el rey vino furioso con todo su ejército, pero cuando llega a la ciudad, lo recibe su ministro, el reemplazante, y le cuenta que al final se unieron toda la gente de la ciudad y echaron a los enemigos, y se unieron juntos para recibir el reinado de él y que los perdone. En ese momento el rey se puso muy contento, se puso muy alegre que no tenía que matar a su gente, y que su gente volvió en los buenos caminos a recibir su reinado, pero les dice algo que es una base, es algo muy básico para también nosotros después que volvamos en la Teshuvá. El enemigo estuvo aquí, el enemigo estuvo en este país, en mi país, unos meses, conoce todas las entradas y salidas. Eso es un peligro, porque aunque sea que se fue, puede volver, y como conoce todos los secretos de esta ciudad, y puede conquistarla de vuelta. Vamos a tener ahora que destruir las murallas y construir nuevas con entradas diferentes, y hacer todo mucho más cuidados para que el enemigo no vuelva. Esto lo mismo dice el Shar Efraim cuando Hashem nos manda a este mundo y nos pone el reemplazante, que es el buen instinto, para que cumplamos las mitzvot de la Torah, para que vayamos en los buenos caminos, pero nosotros, en vez de escuchar al buen instinto, nos inclinamos para escuchar al mal instinto y no le damos ni bolilla al Yetzer HaTov, al buen instinto. Y en ese momento Hashem decreta que es el día del perdón, vuelve a ver qué está pasando con su mundo, vuelve a juzgar desde el primer día del año hasta el 10º, que es el día del perdón. Y en ese momento nos asustamos todos, empezamos a limpiar nuestros caminos, nuestros hechos, nuestras ropas, y queremos volver a Hashem y echamos al enemigo y le decimos: salí de acá. Ahora llega el rey, pero, nos dice Hashem: tiene un problema. Ustedes ya lo entraron al enemigo dentro de tu país, de mi país, dentro de sus almas, dentro de sus cuerpos. No alcanza con volver en Teshuvá y decir: no voy a pecar más, y se terminó, porque el enemigo ya conoce bien todos tus pensamientos y sabe cómo te puede tropezar de vuelta. Así que tienes ahora que estudiar muchísimo más, fortificarte muchísimo más en los caminos de la Torá, si realmente querés no pecar de vuelta. No alcanza como antes, porque antes que entraste al enemigo, al Yetzer Hara, al mal instinto, era de una forma, todo era más fácil, pero ahora ya conoce todos tus debilidades, todos tus secretos, todos tus pensamientos, sabe qué es lo que más te interesa, sabe qué es lo que más te gusta, sabe a dónde tropezarte. Entonces tenés que estudiar muchísimo más y tenés que tener muchísimo más soluciones y consejos de la Torá para poder no pecar de vuelta. Entonces el segundo camino, después que uno decide no devolver al alma de él más arruinada de lo que estaba, necesita ahora fortificarla muchísimo más con muchas más soluciones, con muchos más consejos de la Torá. Por eso está escrito: Shema beni musar abija, escucha, hijo mío, las enseñanzas de tu padre, y no te vayas de lo que te enseña tu madre. No estamos hablando acá de nuestros padres y madres, estamos hablando de la Torá, que nuestro padre es Hashem y la Torá es nuestra madre. Y tenemos que escuchar las palabras de Hashem y de esa forma aprender cada vez día más y más para poder
saber cómo no caernos de vuelta en las trampas del Yetzer Hara. Porque Él ya conoce, como dijimos, todas nuestras debilidades. Entonces va a poder seguir a intentar, va a poder intentar de vuelta, querer conquistarla. Y ahí hace falta muchísimas más fuerzas para poder salvarse. Nos cuentan también sobre el tema que vamos a terminar el curso de nosotros de hoy, hablando de esto. Siempre uno tiene reclamos, reproches a Hashem. ¿Por qué las cosas no van como yo quiero que vayan? ¿Por qué también en el trabajo contra el Yetzer Hara, en la guerra esta que estamos luchando siempre contra la maldad y el mal y las fuerzas malas? ¿Por qué uno no tiene la fuerza que necesita para poder fortificarse? ¿Por qué uno se tropieza una vez tras otra y uno está lleno de reclamos a Hashem? Y eso le provoca que cuando una persona llega el día del perdón, el corazón de él esté roto, no esté fuerte, esté débil, está roto, uno está todo con vergüenza y con arrepentimiento a Hashem. Y justamente en ese momento es el mejor momento para la tefilá, para rezar. Como está escrito, tefilá le'ani ki ya'tov, que Hashem, ulifnei Hashem yishpoch sicho, tefilá para el pobre, cuando está envuelto, significa, hay varias explicaciones sobre este pasuk, pero vamos a decir una de ellas, cuando se envuelve con la tefilá, cuando está todo envuelto con la tefilá, con el rezar a Hashem, y delante de Hashem pone su charla, sus problemas, llora delante de Hashem, pidiéndole que le dé fuerza para poder luchar contra el mal instinto y tener suerte en este mundo, que no es fácil nada. Nos cuentan los Hasidim un cuento hasídico, que el cuarto Rebbe de Lubavitch, el Rashab, el Maharash, Rabbi Shmuel, había viajado a Rumania después y tenía que volver antes de los días de Yamim Noraim, de Rosh Hashanah, del Día del Perdón, a su casa a Lubavitch. Y estaba volviendo y se enteró que Hatzer Lubavitch, el lugar donde él vivía, con todo el templo, con todo lo que él tenía, el Bet HaMidrash HaGadol, se encendió. Fue encendido, se quemó todo y no le quedaba nada. Entonces decidió el Rebbe quedarse en Kishinev, porque igual no tenía dónde volver. Y en Rosh Hashanah había dicho, el Rebbe sube a la Bamá, donde se habla al pueblo, a los Hasidim, y había miles de personas, y él dijo unas palabras muy importantes sobre este pasuk que dijimos antes, Tefilá le'ani ki ya'tov ulifnei Hashem yishpoch sicho. El Rebbe dijo así: hay que entender por qué Akadosh Baruj Hu creó pobres, y los pobres necesitan recibir de los ricos, de los millonarios. ¿Por qué no crea Hashem que sean todos iguales? Por lo menos que el pobre reciba del rico y que todos reciban de Hashem. Pero al final Hashem le da a uno y después él tiene que darle de él al otro. Significa que entonces Hashem está usando al rico para poder alimentar al pobre. Y seguro que Hashem le da pago al rico diciéndole, vas a ser más millonario por hacer favores a los pobres. Pregunta al Rebbe entonces, ¿por qué Akadosh Baruj Hu por qué el Creador necesita prestar al rico y después devolverle, cuando él puede darle directamente al pobre? Explica al Rebbe que hay una intención muy profunda, más de lo que sabemos, que el mundo fue creado de una forma así, que hay mashpia o mekabel. Hay el que da y hay el que recibe. Los cielos, por ejemplo, son los que dan, la lluvia o lo que sea,
y la tierra es la que recibe. Así es la creación de Hashem. Hashem es el que da a los mundos más altos y de ahí uno van dando a los más bajos que están recibiendo hasta que llegue hasta abajo, hasta acá abajo. Esa es la forma que Hashem maneja este mundo. Mashpia o Mekabel. Hay quien es el que da y hay el que recibe. También el que recibe da a otros. El pobre alimenta a sus hijos, su casa. Todos así están. Es la forma que Hashem creó este mundo. Y no nada más, a veces uno es pobre por sus pecados, sino también porque así fue decretado en el momento que nació, de su nacimiento, porque hace falta que haya gente que sea millonaria y haya gente que sean pobres. Entonces el millonario tiene el mérito de cumplir de acá, de alimentar al pobre. Pregunta Rebbe, dice Rebbe, está bien que hace falta que haya uno que da y otro que reciba. Pero el pobre hombre pregunta una pregunta, ¿por qué tengo que ser yo el que recibo y él el millonario? ¿Por qué que no sea al revés? Yo voy a ser el que voy a dar y el rico va a ser el que va a recibir. Dice Rebbe, la pregunta, esto que el pobre está diciendo a Hashem es correcto. Y ta'ana tzodeket. Esta es la charla que el pobre tira delante de Hashem. Blifnei Hashem yishpoch sijo. Sijo es su charla. ¿Qué le dice a Hashem? El pobre tiene una charla para hablar con Hashem, muy seria. ¿Por qué él tiene que lisbol? ¿Por qué él tiene que sufrir y soportar sufrimientos y recibir lo poco que recibe del millonario? Si realmente este hombre millonario, este rico, no es mejor que él delante de Hashem. Y esto que él es pobre y el otro es millonario es algo que está mucho más alto de los entendimientos de nosotros. Y no nada más de nosotros. Es algo que viene porque así es la voluntad de Hashem. Algo que, como está escrito, que en Tam Bagatzot, no hay motivos en las voluntades. Es algo que está más alto de los entendimientos y de los motivos. Entonces pregunta el pobre, entonces ¿por qué justo yo soy el pobre y él es el rico? Lo único que le queda es recibir el decreto de Hashem como Hashem lo decretó. Porque no hay otro, no hay motivo, no hay nada. Esa fue la voluntad de Hashem. La voluntad de Hashem que el mundo de él sea creado de esta forma, por sus motivos secretos. Y el aní y el pobre lo tiene que recibir después que entiende que no es por sus pecados. Después que entiende que así el mundo está creado y se le produce esta pregunta, ¿por qué justo yo soy el pobre? Se le viene la conversación y le dice, porque así Hashem quiera, así Hashem quiere. Esto es lo que dice el pasuk, Mina Metzar, de mis sufrimientos te llamé a Hashem. Porque realmente el llamado del Aní viene de sus profundidades de su corazón, como está escrito en los Revim Gam Tzmeim, los que tienen hambre y sed, Nafsham Baem Tit'ataf, sus almas, lo único que tienen es sus almas, Beitz'aku, y gritan a Hashem y le piden a Hashem cuando están en sufrimiento. El Rebbe en este momento se había quedado sin casa, sin Bet Midrash, sin nada. No era por un pecado, no era por algo malo que había hecho, sino era por un decreto de Hashem que así tenía que ser. Y es todo para bien. En ese momento el Rebbe, que está en esta situación, nos explica también cómo tenemos que mirar las cosas. No siempre pensar que somos culpables de todo. No siempre pensar que alguien es culpable de todo lo que está pasando a nosotros, porque no es así. A veces sí, pero muchas veces no. Y en general podemos decir que hoy en día, no. Como está escrito en el Ramjal, que en los últimos días, antes de la venida del Mashiach, HaKadosh Baruj Hu maneja su mundo no según Anagat HaMishpat, no según su juicio, sino según su voluntad, que se llama Anagat HaMazal. Lo que nos queda en este momento es saber que es todo para bien, que
no porque es para bien de nosotros mañana o pasado mañana, sino porque no hay mejor que la voluntad de Hashem. Si Hashem quiere así, entonces así está bien. Y recibir todo con fe fuerte, con mucha fe, y cuando lleguen los días del perdón, pensar y arrepentirnos de todos nuestros pecados, no tratar de traer contestaciones por qué hicimos así, por qué hicimos así, no justificarnos en este día, sino en ese momento arrepentirnos, como dice Rambam, de una chubá, que atestigo ayer que no lo vamos a volver a hacer, y volver a ser queridos delante de Hashem, y de esa forma vamos a recibir el perdón completo, y como cuando está escrito, Gdolah Chubá, grande el arrepentimiento y volver a Hashem, que acerca la Geulah, la salvación, y esperemos que en pocos días ya podamos ver la salvación del pueblo de Israel, de todo el mundo en general, cómo reciben la fe en Hashem verdadera y no van detrás de diferentes cosas que no son verdad, equivocaciones, y así recibimos al Mashiach Ben David en nuestros días. Amén.